¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos a una emisión más que tenemos para todos ustedes en un amplio recorrido por la actividad artística cultural en México y en el mundo, y también en México y en el mundo cómo se está enfrentando y cómo se vive la pandemia de COVID-19. Tenemos muchas cosas para invitarlos a que se quede con nosotros en la seguridad de su casa. Rafael. Estimado Weman, muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana, y como ya bien refieres, un programa internacional. Vamos a ir a Suecia, vamos a ir a Alemania, vamos a ir a Francia, pero antes vamos a la frontera. Laura Barrera. Efectivamente, porque vamos a platicar acerca de lo que puede ocurrir en las fronteras del mundo, lo que está ocurriendo muy particularmente en nuestras fronteras, con el doctor Carlos Heredia Subieta, quien forma parte del programa interdisciplinario de estudios migratorios del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Fíjense que, amigos de Canal 22, justamente acaba Laura. de aparecer una comunicación de la ONU, en conjunto el relator para los derechos humanos de los migrantes y la relatora para el caso de trata de personas, muy particularmente de niños y de mujeres. Acaban de hacer un llamado para que se tomen medidas urgentes, especiales para esta población con motivo de la expansión del COVID-19, sea protegida, sea regularizada, en fin. Doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en nuestras fronteras ante la emergencia del COVID-19? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Laura, de conversar con el auditorio de Canal 22. En primer término, yo diría que la población de migrantes, de solicitantes de refugio, es quizá de la más vulnerable en el mundo. ¿Por qué? Básicamente porque no tienen quien los defienda. Tienen un respaldo político, no tienen una fuerza electoral, y entonces prácticamente en el país de que se trate son muy fáciles y muy vulnerables, víctimas de trata de personas, de tráfico, de órganos, de prostitución, de trata de blancas, en fin. Y esto en México no es la excepción. Es decir, sobre todo desde que México aceptó recibir a los solicitantes de refugio que buscan llegar a Estados Unidos, procedentes la mayor parte de Centroamérica. Estamos hablando de alrededor de 70,000 personas que solicitan entrar a Estados Unidos como refugiados, y México aceptó, por algo que yo todavía no entiendo, el hecho de que ellos, mientras esperan la resolución de su caso, que puede tomar 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, que estas 70,000 personas estén varados en la frontera norte de México, de Tijuana a Matamoros, sin ningún cuidado, sin alimentación, sin protección. Y sabemos los mexicanos que esa no es precisamente la zona más segura del país. Si a esto le añadimos lo de la pandemia, pues entonces lo que está ocurriendo ahora es un cierre de fronteras, y que le estamos mandando el mensaje ya no a los centroamericanos o africanos que tratan de atravesar México para llegar a Estados Unidos, sino a nuestros propios paisanos, diciéndoles no vengan. Ahorita no conviene que vengan. Eso a pesar de que las leyes mexicanas sí dicen que se deben de respetar los derechos humanos, como usted comentaba, la alta comisionada reunida con lo de refugiados. En los hechos lo que está ocurriendo es una muy gravísima crisis humanitaria. Doctor, otro encuentro que hubo organizado por el Colegio de la Frontera Norte, en el cual participó UOLA, esta organización que defiende los derechos humanos en América, Maureen Mayer, quien es su directora, su representante en Washington, decía que habría que considerar las políticas incluyentes.
Sin embargo, bueno, cuando uno lo piensa como habitante de cualquier país, esto desde luego da temor tener políticas incluyentes cuando estamos viendo esta explosión del COVID. ¿Cuál sería, respetando los derechos humanos, la política que podríamos considerar recomendable en este caso? Bueno, en primer lugar hay que poner sobre la mesa algunas cifras rápidas. Ujú. Muy poca gente sabe que en México solo 1 de cada 100 personas que vivimos en el país es nacida afuera del país. De repente empiezan estas cifras fantásticas que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, oye, ya nos llenamos de hondureños y no sé qué cosa. Es absolutamente falso. En México hay 130 millones de personas, bueno, menos de 1.300.000 son nacidas afuera. En Estados Unidos, 14 de cada 100, en Canadá, 23 de cada 100, en Australia, Ujú. 35 de cada 100. Contextos completamente distintos. Cuando Wola habla de integración, quiere decir que en estos países, no México, hay un proceso, algunos le llaman integración, otros le llaman asimilación, eh, otros le llaman simplemente cohabitación, y hay un porcentaje importante de la población, son inmigrantes que ya se han de alguna manera integrado a dichas sociedades, y que están, por cierto, pagando las pensiones de las personas de la tercera edad. Ahora es un momento muy crítico porque si yo me pongo a hablar a favor de la integración me van a decir, oye, no, Ujú. primero atender a los mexicanos y luego a los que vienen de afuera. Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta de que en todos los países industrializados, los inmigrantes son quienes hacen posible que crezca la fuerza de trabajo, porque incluso México está envejeciendo muy rápidamente. Entonces el argumento a favor de la integración es un argumento demográfico. La población mexicana está envejeciendo mucho más rápidamente de lo que estamos preparados para admitirlo. Doctor, pues de verdad que muy interesantes estos conceptos. Yo creo que hay que reflexionar sobre el hecho de que la migración es lo que ha enriquecido también muchas de las culturas del mundo, incluyendo nuestro país, y bueno, también están ahí los derechos humanos. Hay un compromiso en ese sentido que habría que respetarse. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, Laura. Saludos al auditorio de Canal 22. Bueno, vamos con Rafa con más y para un testimonio. Así es, recorriendo todavía estas fronteras, ¿qué les parece si nos vamos a Ecuador, a Guayaquil, que ha estado la situación bastante delicada? Así es, vamos a ver un poco más de lo que ocurre en este lugar que es cierto, se viven circunstancias adversas, a veces lamentablemente en los medios de comunicación se subraya más con amarillismo algunas noticias que no quiere decir que no sean del todo ciertas, pero también cuando se sacan de contexto ciertas frases o ciertas imágenes pueden ser mucho más peligrosas de lo que está ocurriendo en el lugar. Sin embargo, sí, se vive algo muy importante allá, así que contamos con el testimonio de Jefferson Merchan, quien se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Ante el colapso de su sistema sanitario, Ecuador se convirtió en el segundo foco de coronavirus en Latinoamérica. Los servicios funerarios fueron rebasados en la ciudad de Guayaquil, en donde los cadáveres han sido abandonados en la calle. Esta situación se ha vuelto muy recurrente en la ciudad de Guayaquil, sobre todo el lugar donde ya se registran hasta el momento la mayor cantidad de fallecidos en relación a otras ciudades del país. Incluso a nivel latinoamericano, tomar en consideración la población que tenemos son cifras alarmantes. Si bien es cierto, Brasil en la actualidad tiene más fallecidos que nosotros, que Ecuador, pero en relación a la población que tiene nuestro país es un número bastante preocupante. Las medidas para evitar el contagio fueron insuficientes al detectarse el primer paciente. Al conocer el primer caso de coronavirus de una ecuatoriana que llegó de España, dijimos, sí, es un caso de coronavirus. La gente comenzó a burlarse por redes sociales, crearon memes, incluso también las autoridades en primera instancia comunicaron este primer caso, tomaron la decisión de prohibir todo tipo de actos públicos. Por ejemplo, prohibieron un partido de la Copa Libertadores, pero a las pocas horas, debido a la presión mediática, levantaron nuevamente esta suspensión y se desarrolló con normalidad este partido de fútbol, que era un partido de la Copa Libertadores que lo disputaba Barcelona Sporting Club.
Y justamente ese son tipo de medidas, y para que la gente pueda entender de que al principio quizás no fueron muy drásticos al momento de tomar decisiones. Se tomaron, sí, momentáneamente, pero luego ya las revertieron porque pensaban de que esto no iba a afectar tanto a nuestro país. Los videos que se divulgaron en las redes sociales de la ciudad de Guayaquil obligaron al gobierno ecuatoriano a darle un giro a la información y aceptar que las cifras de contagio no correspondían con la gravedad que se vive en las calles. Efectivamente, el presidente de la República dijo, reconocemos de que lo que se emite en las cadenas nacionales no es lo que está viviendo la ciudadanía. Hay cientos de muertos más que quizás no han sido registrados o no alcanzaron a hacerse la prueba del COVID-19. Entonces, eso es lo que pasa. A pesar de las consecuencias y del esfuerzo del gobierno por mantener a la sociedad en sus hogares, el riesgo que corre la población que tiene empleos informales es considerable. Solo por ponerte un ejemplo, ya las autoridades de gobierno anunciaron de que solamente en la provincia del Guayas, que es la que acoge a la ciudad de Guayaquil, se esperan de 2.500 a 3.500 fallecidos en los próximos meses si es que la ciudadanía continúa obviamente saliendo a las calles y no se cuida. Entonces son cifras alarmantes. Entonces no hemos alcanzado aún la curva de crecimiento máxima, ni siquiera podemos pensar de que esto ya se ha estabilizado y que va a comenzar a descender. No, esto ya también han reconocido las autoridades y que en las próximas semanas, por lo menos en las próximas 2 semanas, van a ser momentos muy duros para la ciudadanía y sobre todo si no tomamos los recaudos necesarios, esta situación se va a agravar. Los expertos han dicho de que se olviden de que vamos a retomar las actividades normales. Esta situación de las actividades se puede retomar en zonas que quizás no estén tan afectadas, no tengan tanto contagiados y fallecidos. Pero en la ciudad de Guayaquil, por lo menos, debemos olvidarnos. Incluso también las autoridades están proponiendo alargar el toque de queda. Por ejemplo, hoy tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente el toque de queda. Muchas personas están presionando al gobierno también para que puedan extender y de esa manera la ciudadanía pueda permanecer más tiempo en sus casas. Pero hasta el momento nos mantenemos desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Vamos a ver qué pueda pasar también en los próximos días. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, ahí está la situación. Sí es una situación grave la que se está viviendo en Ecuador y no es una excepción lo que está viviendo Ecuador en muchas partes del mundo. Esta pandemia está poniendo en jaque el sistema de salud. Muchas preguntas creo que debemos de generarnos los ciudadanos, Rafael, no solamente en México, cada quien lo hará en su territorio, en su estado, en su lugar, sobre la forma en la que los sistemas de salud habían estado trabajando y que en este momento se ven rebasados. De hecho, es prácticamente una de las cosas que ha puntualizado el secretario general de Naciones Unidas. Y mucho cuidado dónde se está buscando la respuesta. Y a propósito de encontrar respuestas, no se pierdan mañana, jueves a las 10 de la noche, por la señal de Canal 22, COVID-19 Pandemia 2020, un documental de Discovery Channel que ustedes podrán disfrutar en la pantalla de Canal 22 el día de mañana a las 10 de la noche. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa y ya les platicaremos del mural que estamos estrenando esta semana a propósito de la apertura que han hecho muchos museos de su obra para compartirlos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, de este lado, ahí está la vaca amarilla, el circo de también la noche estrellada de Van Gogh, por ahí está una Venus. Bueno, en fin, gracias a esta apertura de los museos que hay a propósito de la contingencia, les compartimos este mural. Una pausa. Es miércoles de Diáspora Cultural. Edgardo Bermejo, nos prometiste la semana pasada que nos ibas a traer testimonios, historias de mexicanos más allá de las fronteras, que ibas a estar platicando con ellos. ¿Qué nos tienes en esta ocasión? Seguramente algo que nos va a dejar pues una experiencia, un buen sabor de boca positiva. Así es, Laura, buenas noches. Pues sí, lo que hemos hecho ahora en estos días es pedirle a toda nuestra diáspora cultural que nos comparta su experiencia en estos días donde globalmente estamos viviendo distintas experiencias de la cuarentena y del aislamiento. Para el día de hoy vamos a empezar con 2 historias en Estados Unidos, que es, como sabemos, en este momento el vórtice, el centro de la epidemia. Vamos a ver primero lo que nos preparó Santiago Vaqueira, escritor, catedrático, experto en literatura chicana, que desde Nuevo México nos ha mandado esta historia y nos va a leer un poco de su trabajo como escritor. Vamos a verlo.
Hola, me llamo Santiago Vaquera Vázquez y soy escritor chicano. Originalmente de California, ahora vivo en Nuevo México, donde imparto cursos sobre cultura fronteriza y cultura chicana en la Universidad de Nuevo México. Y estoy aquí para afirmar que yo también formo parte de la diáspora cultural mexicana. Lo que voy a hacer ahora es leerles un poco de un cuento mío, de mi libro En el Lost and Found, que es un libro disponible por la editorial Suburbano, que es una editorial de Miami, que también es un producto de la migración y de diáspora, ya que publica en español desde los Estados Unidos. El narrador es un joven, es un señor más bien chicano, que ha regresado a su pueblo natal para una reunión y se encuentra con los amigos de la secundaria. Y al entrar a verlos, empieza a reflexionar acerca de las vidas de estos latinos como él, y que han tomado desde que se graduaron de la secundaria. Y dice: algunos nos quedamos en el pueblo para trabajar en los ranchos, en los huertos o en las empacadoras de nueces. Otros nos fuimos para hacer carreras en medicina, finanzas, periodismo o negocios. Algunos hicimos carreras académicas y trabajamos en universidades. Uno que otro llegamos a Los Ángeles para trabajar en la industria musical o en Hollywood. Uno era locutor y hacía trailers para películas. Otro era productor y otra dirigía programas de televisión. Algunos vivíamos entre el norte de México y el sur de California. Otros pasábamos nuestras vidas conduciendo camiones de carga. Algunos morimos jóvenes en guerras o en accidentes o por enfermedad o por drogas. Somos padres de hijos a punto de entrar a la universidad, o somos divorciados con hijos que casi nunca vemos, o somos solteros con la esperanza de siempre ser jóvenes. Somos dreamers que pensamos que algún día vamos a poder llegar a la promesa del American Dream. O somos ya mayores que sabemos que el American Dream nunca nos llegará, porque no hay puerta dorada para nosotros. Vivimos guerras en el desierto, o en la selva, o en la ciudad. Desaparecimos, pero dejamos alguna huella. Cruzamos fronteras, sobrevivimos, sufrimos, vivimos. Gracias. Bueno, una muestra de lo vivos que están nuestros connacionales, nuestros compatriotas que se ubican en otras partes del planeta y que, como bien dice Santiago, se van y no se van, dejan huella, dejan una impronta importante. ¿A quién más nos tienes, Edgardo? Sí, Laura, bueno, la siguiente historia es de Víctor Rodríguez. Él estuvo con nosotros hace apenas un par de semanas, nuestro pintor y peralista de Nueva York. Y él pues está justamente en la ciudad que es en este momento la capital mundial de nuestras preocupaciones, la Gran Manzana, que hoy volteamos a ver desde el mundo entero y que libra quizá una de las batallas más importantes de su historia. Víctor nos comparte este video desde su estudio y que también nos muestra la otra parte que debemos de compartir en este momento, la voluntad creativa, la entereza creativa de nuestra comunidad artística. Víctor está trabajando desde su casa, a ratos puede ir a su estudio y esto es lo que nos comparte para esta semana. Hola, mi nombre es Víctor Rodríguez, los estoy saludando desde mi taller en Brooklyn, Nueva York. Soy un artista mexicano, estoy aquí trabajando en medio de la pandemia. Este es mi trabajo. Estoy ahora haciendo estos dibujos pequeños también. Es una situación muy inusual porque el edificio donde trabajo está, como les voy a enseñar, totalmente vacío. Generalmente eso está lleno de nerds recorriendo el pasillo rumbo al baño o haciéndose tontos en sus teléfonos. Todo eso está en pausa. Aquí, como verán, donde pongo los cuadros que están ya terminados. Un poco el recorrido del taller. Aquí estoy trabajando en esta pintura que me está tomando más tiempo de lo usual. ¿Sí?
los materiales. En fin, una de las cosas positivas de mi trabajo es que con las precauciones debidas puedo seguir haciéndolo. A pesar de eso, todos los dibujos y demás que les mostré los estoy haciendo desde mi casa, tratando de venir aquí lo menos posible. Esperemos que esto pase pronto y deseo que todos ustedes se mantengan saludables y cuídense mucho. Una vez más, mi nombre es Víctor Rodríguez y soy parte de la diáspora cultural mexicana. Bueno, pues ahí están estos dos testimonios, Edgardo, de personajes muy diversos, representantes de nuestra diáspora cultural. Los últimos meses han respondido a esta convocatoria y estaremos viendo experiencias desde muchos lugares del mundo. La próxima semana vamos a estar justamente en el origen de esta historia, que es China. Ya los veremos la próxima semana. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias por traernos a estos grandes personajes que nos representan muy orgullosamente. Rafa Huemancino. En efecto, y qué buena onda que tengan esta disposición de compartir. ¿Qué están haciendo ahorita durante este confinamiento? Y de Nueva York nos vamos a Suecia. Así es, nos vamos a la ciudad de Malmö. Malmö es la ciudad más al sur, la más cercana a Copenhague. De hecho, ahí parte un puente que une sobre el mar a esta ciudad de Suecia con Copenhague. Para los amantes del fútbol, bueno, de ahí es Zlatan Ibrahimovic, pero también es una ciudad muy importante. Es muy importante por varios sentidos, es multicultural y algo están haciendo los países nórdicos en su estrategia frente al COVID, que en Malmö no dejan de ir a la calle, no dejan de salir la gente en Suecia, y en Noruega han anunciado el día de hoy que terminando la Pascua van a regresar los jardines de niño a trabajar. Así que, bueno, veamos qué es lo que está sucediendo allá. Hola, soy Corina, soy mexicana y desde hace 3 años vivo aquí en Suecia, en una ciudad que se llama Malmö. Vivo con mi esposo, mis 2 hijos, mi hija que está aquí. Mi hijo anda por ahí atrás igual que mi esposo. Soy maestra, trabajo como pedagoga aquí en Malmö, en el estado de Malmö. Y pues les quiero platicar un poquito de cómo vivimos con el coronavirus. Hay mucho movimiento ahorita aquí en Suecia cuando hace calor y hay sol, la gente siempre sale, pero no tenemos ninguna indicación del estado de Malmö donde nos pidan que nos quedemos en nuestra casa. Lo único que dicen es que si muestras algún signo de una enfermedad respiratoria, si te quedes en tu casa. Hoy es sábado y venimos Emilio y yo a comer un cheesecake. Mira. Y pues es sábado, todo sigue igual y si se dan cuenta pues mucha gente está aquí abajo. Y hace mucho sol. Es un día soleado y pues nos han dicho nada más que si estamos enfermos no salgamos, pero si no estamos enfermos podemos seguir haciendo nuestra vida normal. Igual que todo el mundo, se terminó el papel, pero les voy a enseñar que llegué aquí en el súper ahora. Vamos a ver aquí, que es algo de lo que ya se terminó. Aquí había frijoles, toda esta es de frijoles.
dice que pronto van a traer más. Bueno, realidades distintas. Y en otros temas, para estos días de quedarse en casa, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas da inicio al ciclo Jueves de Cine en casa de Luis Buñuel. El cineasta Arturo Ripstein será el invitado a inaugurar el ciclo de charlas Jueves de Cine en casa de Buñuel, que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, dedicadas a los ganadores del Ariel de Oro, quien estará acompañado por Roberto Fiesco. Me parece que el trabajo de Arturo Ripstein fue probablemente el sinónimo de cine mexicano en el mundo, probablemente durante los años 80, 90, es decir, las últimas 3 décadas del siglo pasado. Creo que él era la referencia del cine mexicano para el extranjero, ¿no? Digo, ha influido sobre cineastas hoy tan importantes como Yorgos Lanthimos, ¿no? Que hizo pues prácticamente en una de sus películas un homenaje directo, sino que una paráfrasis de El Castillo de la Pureza, una de las películas más significativas de aquel Arturo Ripstein de los años 70. Entonces, digamos que sí, sin duda, o sea, en países como España o en toda Sudamérica, en Estados Unidos y Canadá, digamos que, y en Asia también, o sea, el cine de Arturo es enormemente conocido, su nombre sigue siendo, sí, un gran referente de una manera de ver, de una manera de contar historias, de una manera de trabajarlas formalmente, que es enormemente propositivo y que siempre lo fue. Y Arturo, que es alguien que charla además de manera muy sabrosa, que está lleno de anécdotas, que está lleno de historias, de personajes con los cuales se ha cruzado en el camino. Digo, sí creo que es alguien a quien siempre vale la pena hablar y que además, contrariamente a lo que ocurre con muchos de sus contemporáneos, él es de esta charla generosa, de esta charla muy capaz de decir cualquier cosa terrible, ¿no? O sea, que eso es muy propio de Arturo, o decir cosas enormemente provocadoras, siempre como muy en contra de las normas y de lo establecido, para ofrecernos una verdad profunda, honesta, real, o sea, que es también lo que vemos en su cine, así que pues, sin duda vale muchísimo la pena acercarse a su universo. Debido a la contingencia sanitaria, las conversaciones programadas en el mes de abril con Arturo Ripstein, María Rojo, Lucía Álvarez y Héctor Bonilla se transmitirán los jueves a las 18 horas a través del canal culturaindirecto.unam de YouTube. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, antes de la pausa les tenemos una gran recomendación. No se pierdan a Kimberly Armengol en Debate 22. Hoy, en compañía de Jessica Peña y de Julio César Hernández, van a hablar sobre el coronavirus y la salud mental, gran tema. Esto es a las 21 horas. Y de una vez les anuncio, mañana se los recordamos, pero de una vez les voy anunciando que mañana el tema de Jacaranda Correa es en torno a este gran programa que también presenta Canal 22 de Discovery Channel sobre el COVID-19, una gran producción. Realmente es importante la programación que está proponiendo Canal 22 sobre este tema muy en particular, además de todo el entretenimiento, la cultura, el arte que pueden disfrutar en casa, estar bien informados. Olvídense de a veces estos chats en los que se escuchan noticias que no son verdaderas, de los fake news. Aquí les tenemos toda la información analizada y reflexionada. Vamos a la pausa. Tenemos un enlace vía remota a Francia con Abdel Kadir. ¿Cómo estás, Abdel? Te saludamos allá en la Alta Saboya, un departamento que forma parte de la región Auvernia-Rhône-Alpes, al sureste de Francia. ¿Cómo les ha tocado el COVID? Para comenzar, fue la primera región afectada. Los primeros casos aparecieron justamente en otro departamento de Alta Saboya.
estábamos en la fase 1 y hubo contagios junto a Chaumont, a Mont Blanc, y fue muy bien manejado. Esta fue la primera región y luego hubo otros brotes antes del brote principal que apareció más al este de Mulhouse, cerca de Annecy, de Blanc de Siligny, y fue el inicio del contagio que afectó EHPAD, es decir, un establecimiento que recibe a personas ancianas. Yo vivo a unos 30 kilómetros de ese sitio. Bueno, desafortunadamente resultaste contagiado con COVID-19 tú, tu familia. Platícanos de esta experiencia, las circunstancias, síntomas, en fin. En mi caso, claro, es muy difícil saber qué persona lo contaminó a uno. Y yo lo identifico a partir del 16 de marzo, el domingo 16 de marzo o 17. Tuve los primeros síntomas, cuerpo cortado, escalofríos, un poco de fiebre, 38.5 grados, me sonaba, tosía, un poco de tos seca. Eso duró 3 o 4 días. Desde ese momento sospeché que era coronavirus. En casa tengo 3 hijos, pero solo estaba uno, mi esposa y yo. Mi hijo no pensó que fuera el coronavirus. Luego de 3 o 4 días, tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, una migraña. Solamente me trabé con paracetamol, pues se dice que no hay que utilizar ibuprofeno ni aspirina para curar el dolor de cabeza en caso de una infección de COVID-19. El paracetamol funcionó muy bien. Conmigo normalmente no funciona. Y desde ese momento estuve confinado, puesto que el confinamiento inició en Francia el 16 o 17 de marzo. Hubo diferentes síntomas. Algo que es muy característico es la pérdida del olfato. Yo tengo un olfato muy fino, algo que es de familia, y de pronto no olía nada. Vivo en una casa en el campo y a pesar de los olores como el estiércol de los campos que hay alrededor, yo no olía nada. Es muy característico. Eso duró 3 días. Los síntomas, ahora que hace una veintena de días que esto comenzó, incluyeron 8 días en cama, con debilidad. Mi hija, que es doctora, está en el 7º año de medicinas internas de urgencias, se ocupó del coronavirus. A distancia me aconsejó, aunque no hay mucho que aconsejar, pues sabemos que no hay tratamiento y que lo que hay que hacer es esperar. Así que esperé ese pico en mí y lo que es sorprendente es que han pasado 8 días. Uno tiene la impresión de que ya quedó atrás. Ya no estornudas ni toses o lo haces menos. Los dolores de cabeza pasan y uno puede pensar que ya terminó y de golpe regresa como si estuviera muy vivo. Así entre el día 8 y el 15 continué con esta infección de manera muy cíclica a lo largo de los días. Muy difícil por momentos y luego tiene la impresión de que todo va bien. De pronto, después de días, puesto que estaba confinado con mi esposa y con mi hijo, fueron ellos quienes contrajeron el COVID con síntomas un poco diferentes. Uno característico que no había mencionado es el dolor torácico. Se tiene la sensación de que te comprime los pulmones. En mi caso apareció después del 5.º día y fue el único síntoma de mi esposa y de mi hijo. Bueno, con todas estas cuestiones en México, ¿qué nos aconsejarías? Yo soy microbiólogo, así que el ser una problemática de contagio, de pandemia, de epidemia, estoy atento a ello por mi formación. De la aparición del COVID ha sido interesante observar la relación del gobierno francés, de los médicos. Todos estamos frente a la televisión para ver qué se dice. La problemática en Francia, que no es la misma en todos lados, muy pronto nos dimos cuenta de que no tendríamos los medios de gestionar los servicios de reanimación en la cresta de la epidemia. Si dieron consejos sería que sé que México entre o esté ya en confinamiento
y que imaginen que durante un mes o dos deben quedarse en casa, no salgan ni a comprar pan. Si pueden guardar algunas reservas antes, háganlo. Quédense en casa lo más que puedan, usen lo que puedan guardar en su congelador. Minimicen al máximo todas las salidas al exterior y toda relación con otras personas, porque no estamos seguros de todas las modalidades de transmisión del virus. Pensamos que es solamente al escupir y es por ello que es importante usar cubrebocas para no contaminar a los otros, o si se ve una persona vulnerable para no contagiarse. Pero es seguro que se transmite por otras vías. Quizá de manera más débil, pero esa probabilidad hace que el virus pueda transmitirse. La única solución es el confinamiento y es por ello que en Francia hay una gran campaña que dice, quédate en casa. Y hay que quedarse en casa para permitir al personal de salud recibir el flujo que es enorme de personas que son llevadas a reanimación. Adel, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Es un placer platicar contigo, personal y también de lo que está ocurriendo allá en esta región del sureste de Francia. Pues así están las cosas y bueno, pues ¿cómo ven, compañeros? Pues lo que comentábamos hace unos instantes, Laura, las distintas realidades y los puntos de convergencia fundamentales a subrayar, y ahí está la invitación, quédese en casa. Hay un artículo muy interesante que tiene que ver con esto que estábamos escuchando, publicado por The Washington Post, en los 4 modelos de acción diferentes que han tomado en diferentes partes del mundo. Uno, cerrar fronteras, cerrar todo; otro, separar a los enfermos; otro, la sana distancia; y el otro, quedarse en casa, que es el más largo y el que aparentemente, cuando se queda uno en casa, se reduce la posibilidad de contagio, se puede separar de mejor manera a los que están enfermos y se puede aplicar una mejor técnica. Eso es lo que hasta el momento se ha publicado, por ejemplo, en esto que les recomiendo, The Washington Post, los 4 modelos con los que se ha enfrentado esta pandemia a nivel global. Lo mejor, quedarse en casa. Y ya que se van a quedar en casa, les tenemos grandes recomendaciones. De hecho, las hermanas García, estas grandes guitarristas, estrenan su canal de YouTube, Jueves Pozoleros. No se lo pierdan mañana el estreno, ya estaremos platicando con ellas. Pero también está el programa Contigo en la Distancia, que tiene una oferta muy amplia. La Secretaría de Cultura ha llevado a nuestras casas un amplio catálogo de actividades y contenido digital a través de la plataforma Contigo en la Distancia. En esta ocasión, el repertorio musical y humorístico de la compañía de teatro cabaret Las Reinas Chulas se unen a este espacio digital con una serie de cápsulas que llevan por título Cabarentena. Por medio de la sátira, la reflexión crítica y la música, el contenido de esta propuesta busca reforzar la invitación de quedarse en casa. Se ofrecerán recomendaciones de actividades a realizar durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y se advierte sobre las consecuencias de no seguir los protocolos de salud. Para consultar las actividades de la Cabarentena, deberá visitar la página contigoenladistancia.cultura.gov.mx. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vamos a hacer lo mismo que haremos toda la... También queremos mencionar, como parte de las actividades de Contigo a la Distancia, Radio Educación transmitirá En Casa con Gustavo a través de radioeducación.edu.mx o por las señales 96.5 FM o 1060 AM. Y se trata de un programa, ahí lo tienen ustedes en pantalla, con este talentoso y carismático director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, que comparte con el público de música clásica de este espacio, de esta radiodifusora, y de todos los que les gusta la música clásica, pues compartirá diversas anécdotas con el objetivo de ir creando una experiencia comunitaria que va a ser verdaderamente interesante. Dudamel, que ha estado en todas partes del mundo y cuando ha venido a México un poquito escondido de las entrevistas y de todo, pero siempre dándose cita en los espacios en donde esté ocurriendo la música. Así que la invitación a que disfrute de este programa de Radio Educación En Casa con Gustavo Dudamel. Una pausa y volvemos.
Continuamos a Noticias 22, vamos a dar un recorrido por el mundo con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez para saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos tras el retiro de Bernie Sanders y también en Reino Unido con la situación grave de Boris Johnson, que fue diagnosticado con COVID-19 y muchas otras cosas más. Ileana, te escuchamos, el mundo se mueve y se mueve rápido. Bueno, muchas gracias. Pues sí, el mundo no se detiene y en visión global llegó la hora de observar qué está ocurriendo en una agenda paralela a esta pandemia mundial. Vamos a empezar justamente con Ecuador. Ecuador no solamente está viviendo una crisis sanitaria muy importante por el número de infectados, de decesos y un sistema de salud bastante frágil. Algo que lo viene a empantanar en el tema político es justamente una sentencia que acaba de emitir el tribunal en contra del expresidente Rafael Correa, donde lo condena a 8 años de cárcel. ¿Cuál es el motivo? Cohecho, parte de la corrupción que subsistía en Ecuador y que se le acusa a partir de aquel escandalazo que surgió con Mossack Fonseca, aquella firma que generó el Panama Paper, donde se descubrieron una serie de eventos de corrupción a nivel mundial. Pues bien, se le acusa que Correa fondeaba el movimiento político a su favor durante su campaña Alianza País entre el 2012 y el 2016, utilizó los fondos, le dio prebendas a las compañías que licitaban en Ecuador para tomar este dinero como sobornos y poder inflar su campaña, inyectarle capital y tratar de contender contra Lenín Moreno. Por supuesto, Lenín Moreno llega a la presidencia y hoy día Correa está siendo condenado a 8 años de prisión e inhabilitación por cerca de 23 años en derechos políticos. Vamos a ver cuál es la reacción en el futuro de la defensa del expresidente Correa. Por otra parte, en el mismo continente americano tenemos otra situación, Venezuela. Venezuela, de acuerdo al índice sanitario mundial que utiliza básicamente la unidad de inteligencia económica, dentro de 195 estados, se cataloga en su deficiencia de inyección a hospitales como al estado número 175, es decir, está muy alejado de la curva óptima para prestar servicios sanitarios. Esto es lo que dice la unidad económica de inteligencia de este índice sanitario. Sin embargo, hay que decirlo, hay también una campaña de presión muy importante en contra de Venezuela, donde el mandatario Maduro acusa que es orquestada desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha imputado cargos a el presidente Maduro de narcotráfico. En este sentido, está pidiendo una transición de gobierno para que Guaidó pueda lidiar con el sistema político venezolano. Por supuesto, Venezuela ha dicho que no lo va a hacer porque estos cargos son falsos. Habrá que ver la defensa, cómo se realiza por parte del mandatario de Maduro, pero tiene esta carga importante en su contra Venezuela. También, por supuesto, por las sanciones impuestas en el pasado por Estados Unidos, que ejerce esta presión contra Venezuela. Pero algo importante está surgiendo dentro de todo esto, no solamente la asistencia de China en materia sanitaria a Venezuela, sino por otra parte, la reunión importantísima que se va a desarrollar mañana en línea o en formato virtual, donde Venezuela estará presente ante los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Recordemos que en las últimas semanas el precio del petróleo ha estado en sus mínimos históricos, agudizando la crisis económica, empeorando o empobreciendo prácticamente a muchos estados productores de petróleo y a otros que no lo son, pero que son grandes consumidores del petróleo. Y esta situación mañana la vamos a ver con la OPEP. Vamos a ver qué responden. Vámonos ahora sí de un salto cuántico hacia el continente europeo. Pero antes, terminamos con el continente americano, muy importante. Bernie Sanders hoy anunció que abandona la carrera hacia la presidencia, le deja libre el camino a Biden, da un mensaje muy patriótico, agradeciéndole a diversos segmentos de la población que apoyaron la campaña, que inyectaron fondos y que votaron por él. Sobre todo los estados que en aquel supermartes le dieron un impulso muy importante, pero no fue suficiente. Le deja la carrera libre y espera que se alineen las agendas del Partido Demócrata para contender en contra de un Trump fortalecido. Y nos vamos hacia Europa. ¿Qué está ocurriendo en Europa? Dos temas importantes. Boris Johnson había sido diagnosticado el 27 de marzo con coronavirus. Este domingo ya entró al hospital, donde está recibiendo atención médica. Algunos medios dicen que su situación es grave, sin embargo, él sigue desde el hospital dando órdenes prácticamente y gobernando en el Reino Unido.
En atención también nuestra mira hacia Europa. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que se quiso poner en marcha el mecanismo de estabilidad económica europea, que se llama el MEDE, así le dicen en este acrónimo, para inyectar fondos por una suma de $500 millones de euros a todos los países que están teniendo estas crisis sanitarias. Por supuesto, ¿quiénes se opusieron a que se activara este mecanismo? No me lo van a creer, Italia y los Países Bajos. ¿Cuál es el problema con ellos para aceptar esto? Que finalmente son préstamos. Primero va a haber una inyección, levanta la economía, ayuda a los sectores más sensibles, pero después viene las reformas sustanciales para que los estados puedan pagar ese capital que reciben en préstamo. Mañana se reúnen los mandatarios, ya no los ministros que se reunieron esta semana y que terminaron este día tratando de negociar y no pudieron, para que mañana sean los propios gobernantes los que decidan qué tipo de ayuda mínima se tiene que establecer para poder fondear a una Europa que hoy día está ante la encrucijada de una aguda crisis económica. Así el mundo en marcha no se detiene ni por el coronavirus. Una reflexión muy importante, Iliana, muchas gracias que nos des todos estos puntos para tomarlo en cuenta. Ya veremos qué es lo que ocurrirá con la Unión Europea, porque si algo está detonando esta epidemia, esta pandemia, es las mejores y las peores respuestas de nosotros mismos, y ha habido bastantes raspones ahí en la Unión Europea. Ya veremos qué depara el destino. Muchas gracias por tu reporte, por tus observaciones, y nos vemos dentro de 8 días. Estén muy bien, hasta pronto. Y bueno, nos vamos a despedir y como es costumbre lo hacemos con música. Hoy celebrando la memoria de Pablo Picasso, fallece un día como hoy de 1973. Van a decir, Pablo Picasso no era músico. No, él no, pero inspiraba música. José Antonio Rodríguez, sí, uno de los grandes intérpretes de flamenco que le dedica a Guitarrista Azul. Este es un fragmento.